gusto verlos nuevamente, verlos cantar con gozo al Señor, celebrando que Jesucristo resucitó, estando juntos en armonía. Ahora es tiempo de exponernos a la palabra del Señor. Gracias. Muchas gracias. Exponernos a la palabra del Señor. En esta mañana traigo un mensaje especial. Hace ya casi entre 9 y 10 años más o menos que prediqué algo de esto, y bueno, después de tanto tiempo sería bien regresar y vayamos a Génesis capítulo 1. No se preocupen, nos vamos a iniciar la serie. Voy a empezar los 50 capítulos de Génesis. Nada más vamos a estar viendo algunos pasajes del capítulo 1 y del capítulo 2. Capítulo 1, versículo 26, todo el capítulo 2. Vamos a estar viendo lo que comúnmente se le llaman las ordenanzas de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado todo a ustedes, toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que dé semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, toda ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta para alimento. Y así fue. Dios vio que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes en el séptimo día. Ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor para que regara toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente de Edén, y puso allí nombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y era bueno, y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay de berilio y onice. El nombre del segundo río es Gión. Ese es el nombre que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Ese es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra de todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo:
Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Vamos a orar. Padre Dios bendito, Dios eterno, te damos toda la gloria, honra. Somos gozosos porque nos podemos reunir para adorarte, para cantarte himnos tan preciosos que hablan de tus verdades, que hablan sobre la gracia, que hablan sobre el perdón, sobre tu Hijo Jesucristo, y lo glorificamos a Él. Estamos agradecidos por eso, y en esta mañana te pido que seas con nosotros, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos atender a esta porción de las Escrituras y poder entender lo que nos es descrito en estos pasajes. Háblanos en esta mañana y obra en cada uno de nuestras mentes y corazones, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en Génesis 1 y 2 tenemos lo que se conoce comúnmente como las ordenanzas de la creación. Son ordenanzas o directrices que Dios estableció desde la creación del mundo y del hombre, que le fueron dadas a la humanidad, particularmente a Adán como representante o cabeza federal de la humanidad. Y estas ordenanzas fueron antes de la caída y por lo tanto aún están vigentes. Pudieras decir, pero no son mandamientos de Dios o no son para cristianos específicamente, y tienes razón. Estos no son ni mandamientos como las leyes que vemos en el Antiguo Testamento, y tampoco podemos decir que son estrictamente para cristianos. Son ordenanzas para todos los seres humanos. Si tú eres un ser humano y tú quieres glorificar a Dios, estas ordenanzas se han sido dadas para ti. Y normalmente son 4. La procreación, la ordenanza de trabajo, cuando se les manda a cuidar el jardín, conocida también a veces como el mandato de gobernar y someter la tierra, de ejercer autoridad sobre la tierra. Y luego tenemos la ordenanza del Sabbat, como se le conoce, o del día de reposo. Y luego tenemos la ordenanza del matrimonio. Y primero, quiero ver un aspecto general de estas ordenanzas que también son conocidas como parte del mandato cultural. El mandato de Dios para hacer cultura en este mundo, para crear una civilización. En términos generales, son las ordenanzas o tareas de gobernar la creación, trabajarla con un periodo de descanso, producir humanos por medio del matrimonio y generar cultura y tener dominio sobre todo lo creado, principalmente para la gloria de Dios. Ahora es importante aclarar que con cultura también puede entenderse con cultivar, e incluye todo tipo de actividad humana que contribuya al desarrollo, enriquecimiento y el esparcimiento de la sociedad como tal. Dios creó todo, pero el hombre tiene la ordenanza de crear culturas y por lo tanto el nombre de mandato cultural. Ese es el aspecto general de estas ordenanzas. Ahora, estas ordenanzas tienen la intención principal de crear una cultura que refleja la verdadera naturaleza y carácter de Dios. Es importante notar que estas ordenanzas de la creación son perpetuas y continúan aún, porque fueron establecidas en el momento de la creación y antes de la caída, y antes de la ley, y permanecerán hasta el fin del mundo. Estas ordenanzas nos apuntan a funciones, relaciones y responsabilidades que continúan aplicando hasta el día de hoy. Otra cosa de notar con esas ordenanzas es que son para el hombre. Claro que glorificamos a Dios al honrarlas porque Dios fue quien las instituyó. Aunque Adán y Eva aún no habían pecado, sin embargo, ellos necesitaban una directa revelación de Dios de cómo debían de vivir en esta creación en la cual Él los había puesto. No fueron dejados a sus instintos naturales o a su propia intuición de que pudiera ser lo correcto. De hecho, es precisamente la razón de por qué caen en pecado. Entonces, esas ordenanzas son principalmente para el beneficio del hombre, que generan una estructura social, gobierno global común, en sí, la existencia de la sociedad tal como se basa en estas ordenanzas, que tienen la intención de dar orden a la vida humana en este mundo. Y todo esto para la continuación estable de la humanidad, para los propósitos redentores de Dios. Sin estas ordenanzas, la humanidad ya hubiera desaparecido. Entonces podemos observar que esas ordenanzas tienen el propósito final de ser para la preservación de la raza humana y así cumplir con los propósitos redentores de Dios.
Y vamos a verlos en manera general en esta mañana. Y el primero es la ordenanza del trabajo. Génesis 2:15 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En este contexto está dentro del sexto día. Acaba de crear al hombre, pero no a la mujer, y lo pone en el huerto para trabajarlo. Este mandato tiene dos palabras claves que son verbos: cultivar, que significa trabajar o servicio, y cuidar, que significa mantener o guardar. Cultivar entonces quiere decir trabajar el jardín de tal manera que crezca y aumente su producción. Cuidar significa preservar o proteger de una pérdida. Hay por lo tanto un equilibrio entre la tarea de fomentar el progreso y conservar lo que ya existe. Entonces el hombre fue creado para trabajar, diseñado para tener y hacer trabajo productivo. Y esta ordenanza de trabajar fue dada antes de que el pecado entrara en el mundo. Dios ya le había designado trabajo a Adán. Ahora, algunos incluyen aquí no solo la tarea de trabajo en sí, sino el dominio que tenía que tener. El hombre le fue dada la orden en Génesis 1 de someterla y ejercer dominio sobre toda la creación. Y esto es considerado parte de esa labor que Adán tenía. Porque al final de cuentas, aun cuando consideramos era antes de la caída, el gobierno, tener el gobierno de algo conlleva trabajo, responsabilidad, al menos implícitamente. Y con esto Dios le está dando la responsabilidad de juntar y aprender a usar los recursos del mundo en el cual Dios lo puso como gobernante. Todo eso incluye aprender las leyes naturales, aprender cómo funciona este mundo, a cortar árboles y construir y usar los recursos para la gloria de Dios y para el beneficio del hombre. Y al ir llenando la tierra de personas con su individualidad, cada uno tomaría distintos intereses y aprenderían oficios distintos a trabajar en distintos materiales para precisamente desarrollar cultura y tener dominio. Entonces, este sometimiento tenía que ver con juntar y usar los recursos animales y las fuerzas naturales para nuestro propio beneficio. Y todo eso conlleva un arduo trabajo, tanto físico como mental. Muchos equivocadamente tienen esta idea de que Adán caminaba con Dios y que no hacía nada más que relajarse y adorar y cantar y hablar con Dios y se le llevaba tranquilo y a gusto. Pero aquí vemos que Dios le dejó una seria cantidad de trabajo que requería mucho tiempo y esfuerzo. En un mundo sin pecado, una creación perfecta y buena, Dios le da al hombre un trabajo que él debe de realizar. Entonces podemos observar que el trabajo es uno de los propósitos principales por los cuales Dios ha creado al hombre. Ahora, hay un importante principio aquí. Verán, en nuestra sociedad disminuye el valor del trabajo más importante. A Adán se le dio el trabajo de ser un jardinero, un simple jardinero. Cuando hablamos de nuestros hijos y de sus carreras y qué van a estudiar, normalmente las conversaciones salen: mi hijo está estudiando para doctor, wow, qué impresionante. No, el mío está estudiando para ser un abogado, wow, el mío quiere ser programador. Y nunca consideramos como valioso si alguien dice: ¿sabes qué? Mi hijo quiere ser un jardinero. Y todos. Es considerado como una afición, tal vez, un trabajo mal pagado. ¿Quién querrá que su hijo sea un simple jardinero? Sin embargo, el primer oficio, el primer trabajo de la humanidad fue ser jardinero. John Murray dice: esto nos advierte de la impiedad de despreciar y juzgar de alguna forma debajo de nuestra dignidad lo que comúnmente se refiere a tareas insignificantes. Tareas que son tal vez sencillas o menospreciadas, que son solo dignas para los siervos o para personas de clase menor. A lo mejor limpiando pisos, quitando las matas, sacar la basura, lavar los platos. Todos son tareas que requieren trabajo. En sí son trabajos importantes que se menosprecian. Y el asunto es que todo trabajo, toda labor es importante. Cualquier tipo de actividad física que requieres hacer para completar una tarea es un trabajo digno de ser remunerado. Y John Murray
Dice que es impío y un orgullo pecaminoso de ver cualquier trabajo legítimo como algo que está por debajo de nuestra dignidad. Todo trabajo es digno y todo trabajador debe de ser reconocido de forma apropiada porque el obrero es digno de su salario. Debemos reconocer la dignidad y la nobleza de cualquier tipo de trabajo legítimo, de cualquier empresa que requiere un esfuerzo físico. Aunque tristemente en nuestra sociedad se ven algunas de estas tareas como triviales o no importantes, nosotros como creyentes debemos reconocer el valor de todo trabajo, de todo esfuerzo, por más insignificante que pudiera llegar a ser, por más simple o sencillo que sea. Un trabajo es digno porque cumplimos con el propósito por el cual fuimos creados. Hay un valor inherente en cualquier obra. El trabajar tiene sentido, tiene propósito. Es para esto que hemos sido creados. Y esto aplica también a la iglesia. Cualquier servicio a Dios es bueno. Sea simplemente mover las sillas, o poner café, o a lo mejor dirigir o predicar. Cualquier esfuerzo, por más simple que pudiera parecer, es un esfuerzo físico que es para el Señor y deberíamos de valorarlo. Entonces Dios no creó al hombre para estar de ocioso. Dios ha ordenado que el hombre debe de trabajar y mantener su creación, de cultivar, de cuidar, y eso es un trabajo duro, es algo que requiere esfuerzo. Muchos también llegan a pensar que el trabajo en sí mismo es una maldición, porque lo vemos en Génesis después del pecado. Pero en realidad es una ordenanza de Dios que conlleva bendición. Dios puso al hombre como mayordomo de la creación y como tal, él debía transformar su entorno para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad humana. De manera que el trabajo no fue parte del castigo divino por haber pecado, sino un aspecto fundamental de la responsabilidad que el hombre tenía desde el principio como mayordomo de Dios en el huerto. Ahora, el ejemplo más claro, inmediato, lo vemos con Dios. Fuimos creados a la imagen de un Dios que trabaja continuamente. Iniciando aquí en Génesis, Dios está creando. Dios está trabajando en la creación. Dios trabajó por 6 días y descansó el séptimo en la semana de la creación. Y es un Dios que continúa trabajando hoy. Jesús en Juan 5:17 dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, mi Padre siempre está trabajando. Y gloria a Dios. Qué bueno que Dios está trabajando. Que está trabajando en nosotros, que está trabajando en su iglesia. De hecho, con esto vemos que estas ordenanzas son perpetuas y continúan hasta hoy. Debe de ser un gozo para nosotros como cristianos el trabajar. El tener trabajo es una bendición y es la forma en la que Dios instituyó tendríamos nuestro sustento diario. Por esta razón, debemos detestar cualquier sistema de corrupción que se beneficie injustamente de los demás. También están aquellos que ven en la vida es solo diversión y entretenimiento, que el trabajo no es necesario. Claro que el entretenimiento tiene su lugar y su tiempo, pero hay quienes acumulan riquezas para ya no tener que hacer nada, sino solo gozar de la vida. Holgazanes que a lo mejor solo viven de lo que sus padres le dejaron, ya no ocupan trabajar, con mantener lo que ya tienen es suficiente. Ahora, esto no quiere decir que está mal en algún punto llegar a retirarse. Cuando tú ya cumpliste tras tus años de arduo trabajo, llegas y estás pensionado, tenías un plan de retiro y ya terminaste tu jornada laboral. Sin embargo, mientras tengas fuerzas, debes buscar qué hacer, porque Dios no dio este mandato para que terminara cuando la sociedad lo indicara. Dios no te mandó a estar de ocioso. Entonces, si estás pensionado, busca alguna actividad que te guste o que te llame la atención y continúa trabajando, aunque ya no igual o de la misma forma, porque se entiende que las fuerzas de uno van disminuyendo, pero mientras el Señor te dé las fuerzas para hacerlo, continúa obrando para el Señor. Pero lo que nunca está bien a los ojos de Dios es de vivir una vida de ocio y de pura recreación. Ahora, ¿cómo se ve esto para el creyente? El apóstol Pablo en Colosenses 3:22 al 24 nos habla de la actitud que debemos tener en nuestros trabajos como creyentes. Dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos
como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Aún en sus trabajos seculares, es al Señor a quien sirven. Esfuércense en sus trabajos con un corazón sincero, temiendo a Dios, porque así agradan a Dios y obedecen esta ordenanza. El trabajo incluso puede ser una manera en la que realmente adoras a Dios e incluso glorificas su nombre. El trabajo es parte de lo que significa ser hechos a la imagen de Dios. Todo tipo de trabajo, ya sea en la iglesia, en el hogar o secular, debe de ser visto como un llamado de Dios y debe de ser como un servicio para el Señor, para que Él sea glorificado en todo cuanto hagas y seas tú bendecido por ello. Bueno, la segunda que tenemos aquí es la ordenanza del reposo. Génesis 2 dice así: fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, aquí hay un tema de mucho debate, así que unas palabras de advertencia. Cualquiera que sea tu posición en cuanto al día de reposo, que si es sábado, que si es domingo, que si son todos los días, las escrituras sí nos mandan que no nos fijemos en eso. Cada uno tiene libertad en Cristo para observar los días como mejor cree que glorifiquen a Dios. Pablo les escribe a los Colosenses capítulo 2 versículo 16: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Entonces, el día de reposo es sombra de lo que Cristo lograría para nosotros. Pero también le dice a los Romanos capítulo 14 versículo 5: uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Aquí están todas las posturas en cuanto al día de reposo y el día del Señor. Y dice: cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Entonces, si guardas el día de reposo, para el Señor lo guardas, y si no lo guardas, para el Señor no lo guardas. Todo radica en la actitud del corazón hacia Dios y la fe con la que tú ejercitas esa convicción. Pero bien, independientemente de la postura, observemos rápidamente qué sí nos dice Génesis en cuanto a esto del reposo. Primero, debemos notar a qué día se está refiriendo con el séptimo día. Algunos dicen que el día no importa porque sabemos que fue el séptimo día de la creación, pero no nos dice exactamente cuál es ese día. Bien pudo haber sido el martes. Pero eso está equivocado, porque el propósito del séptimo día fue para el cuarto mandamiento. Entonces lo que sí podemos ver es que hay una conexión con esto en Génesis con Éxodo 20:11, que recordemos está siendo escrito por el mismo autor divino y el mismo autor humano, que fue Moisés. Y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y dice: ¿por qué? En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos la conexión y veíamos en la escuela dominical esas conexiones. Y dice: ¿por qué? Y por tanto. Es decir, la razón de por qué la nación de Israel debía de guardar un día de reposo es porque Dios estableció ese orden en la sociedad por medio del ejemplo de trabajar 6 días y descansar 1. Y por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que es el mismo día que les está dando a Israel. Dios descansó en sábado, el último día de la semana, y es lo que le manda a Israel de descansar en sábado. Porque Dios había apartado ese día para este propósito, y uno más que veremos más adelante. En segundo, debemos notar que no es un mandato explícito como los demás. De las 4 ordenanzas que tenemos aquí, este es implícito por medio de un ejemplo.
Dios no le dijo a Adán directamente. Vemos que le dice, y le dijo Dios al hombre, y le dijo Dios al hombre, y aquí no le dijo al hombre. Dios no le dijo a Adán directamente lo que debía guardar. Tampoco tenemos un registro bíblico de que este día había sido guardado como tal, sino hasta la ley mosaica. Es interesante notar que Dios pone a trabajar a Adán en el huerto, pero no le da una orden de guardar reposo. Y Adán, en su cuerpo perfecto, no tenía necesidad de reposo. El reposo debió ser necesario hasta después de la caída. Entonces, más bien, Dios está estableciendo un patrón para el bien del hombre y del avance de la sociedad. Porque Dios no necesita descansar. No fue para Él que se estableció ese día. Esto lo sabemos porque la autoridad máxima en cuanto a la palabra de Dios nos lo dijo. Jesús, al exhortar a los fariseos sobre el día de reposo, les hizo una referencia en Génesis y la institución de esta ordenanza. Y les dice en Marcos 2:27, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Entonces, esta ordenanza fue principalmente para beneficio del hombre en el sentido de promover una cultura sana para el desarrollo de la humanidad, que cumple con el mismo propósito de todas las demás ordenanzas. Entonces, esta ordenanza, al igual que las otras, es perpetua y fue establecida para el hombre, como nos dice Jesús. Dios pudo hacer la creación en un segundo, simplemente en un pensamiento y tener toda la creación, si Él hubiese querido. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tardó 6 días? Y si no se fatiga, ¿por qué descansar? Entonces Dios está estableciendo un patrón de trabajo y descanso para el hombre. 6 días de arduo trabajo, un día completo de descanso. En tercer lugar, debemos notar que Dios bendijo este día. ¿Qué significa eso? Cuando Dios bendice algo en las Escrituras, afecta o hace eso que recibe la bendición de ser una fuente de bien. Bendecir el séptimo día significa que será una fuente de bendición y de bien. De hecho, es beneficioso para la sociedad porque por más opresor que pudieran ser los jefes, o por más negreros que pudieran ser y nos hagan trabajar de más, el sistema laboral del mundo se basa por este patrón establecido y ha sido de beneficio para la sociedad. Al menos un día de descanso, tanto para el cuerpo como para la mente. Y podemos ver cómo Dios en su sabiduría estableció un sistema laboral con descanso para beneficio del hombre y el avance del mandato cultural. Y esto ha sido de bendición para tantas generaciones. Todo hombre necesita descanso y no hay mejor patrón que el que Dios ha diseñado. En cuarto lugar, podemos observar que Dios lo santificó. La palabra hebrea para santificar aquí es separar o apartar. Muchos usan esta palabra equivocadamente solo para decir santificar en el sentido de pureza y no en el sentido de ser para algo especial. En varios lugares de las Escrituras se usa esta palabra para apartar incluso a pecadores, por ejemplo los sacerdotes, que no podían ser santos, sino que tenían que purificarse, tenían que ser apartados por medio de purificarse. Y era más bien en ese sentido que se usaba la palabra santificar, porque iban a ser usados para el Señor. Y la pregunta que debemos responder es, ¿en qué sentido es este día santificado o para qué propósito se está santificando? El hecho de que Dios lo santificó el último día fue para 2 cosas. En primer lugar, como ejemplo de patrón para el hombre, como ordenanza de trabajar 6 días y descansar uno para su bendición y para sostenimiento de la sociedad humana, porque el día de reposo fue hecho para el hombre. Pero en segundo lugar, como podremos observar, el séptimo día no tiene una terminación como los otros días que dice, y fue el día y la tarde el séptimo día. No hay tal cosa, hay una omisión de esto. Entonces, este día es santo, apartado y además no tiene comienzo ni fin. Por lo tanto, no apunta a un día en específico, sino a una persona. Este es Cristo nuestro Señor y Salvador. El Sabbat cumple su plenitud y su propósito en Cristo. El Sabbat era un día de descanso, de reposo para la nación de Israel, mas Cristo es nuestro reposo eterno. Ahora, el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos ver entonces el día de reposo? Hebreos 4, versículos del 1 al 11 lo deja claro. Por tanto, temamos,
No sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Yo me pregunto a qué pasaje se está refiriendo aquí. Y es obvio que se está refiriendo a Génesis. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. John MacArthur comenta: el reposo espiritual que Dios da no es algo incompleto o inacabado. Es un reposo que se basa en una obra finiquitada que Dios se propuso hacer en la eternidad pasada, tal como el reposo que Dios tomó tras terminar la creación. Hay un paralelismo aquí entre lo que iba a ser en Cristo y este séptimo día. Este es un reposo eterno que el Señor ofrece a todos los que le buscan. Dios está apartando este reposo como santo en Cristo. En Cristo está nuestro verdadero reposo, y eso es lo que el autor de Hebreos se refiere con la promesa de entrar en ese reposo eterno, usando como referencia este pasaje de Génesis. Y Dios ha fijado un nuevo día, como muchos dicen, pero no se está refiriendo al domingo. Aquí en Hebreos dice, y esa es la única vez que se menciona esto, hablando del día de reposo, dice Hebreos claramente, Dios otra vez fija un día. En Génesis ya fijó un día. Y dice Hebreos, Dios otra vez fija un día. Y dice, hoy. Hoy. Lo pueden volver a leer mañana lunes. Dios fija un día, hoy. Hoy es el día en que debes buscar a Cristo, en quien tendrás un reposo eterno. Un día vas a morir y tus obras van a terminar. Las ordenanzas, de hecho, de la creación ya no van a aplicar para ti. Pero sí importa si entrarás en un reposo eterno en el Señor o si entrarás en su castigo eterno. Y solo por medio de Cristo podemos tener ese reposo. Tenemos una tercera ordenanza, que es la ordenanza del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda adecuada. Le haré una ayuda adecuada. Bueno, y el Señor hizo caer un sueño profundo al hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ahora tenemos la ordenanza del matrimonio. Como observamos en el estudio de matrimonios anteriormente, esta es la base o el fundamento para la sociedad humana. Una sociedad estable está conformada por familias que a su vez tienen su núcleo en el matrimonio. Y lo mismo aplica para la iglesia. Entonces, si el matrimonio cae, las familias caen, y por lo tanto la sociedad inevitablemente tendrá que caer en un declive moral. Y no es de sorprendernos, porque es donde Satanás arroja su artillería más pesada, tratando de destruir un fundamento tan importante. Como sabemos, el matrimonio está bajo ataque en nuestra sociedad actual. Ya ha estado bajo ataque desde el principio. Está siendo atacada por el egocentrismo, está siendo atacada por el hedonismo de nuestra cultura, la idea de que todo el propósito de la vida es tu propio placer, con lo que yo me sienta bien. Está siendo atacada por las leyes que permiten un divorcio fácil y barato. Está siendo atacada por la identidad de género. Está siendo atacada por el pensamiento que la cohabitación y la fornicación y el adulterio son algo excitante y maravilloso. Estos entre tantos ataques en una institución que fue diseñada por Dios. El matrimonio tiene tanta importancia y Satanás lo sabe. Y los fundamentos de un entendimiento bíblico acerca del matrimonio los tenemos aquí en Génesis. El origen del matrimonio, la naturaleza
y el significado del matrimonio, el propósito principal del matrimonio e incluso los roles del matrimonio. Todo está aquí en Génesis, aunque hoy no vamos a cubrir todos los aspectos exhaustivamente. Pero primero observemos aquí que el matrimonio es una institución diseñada y ordenada por Dios. Vemos que es Dios quien reconoce que no es bueno que el hombre esté solo. Y es Dios quien hace a la ayuda idónea. Y es Dios quien entrega a la novia, por así decirlo. Y este pasaje particular dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto lo vemos 4 veces en las Escrituras. Y ese pasaje es prácticamente la institución del matrimonio. Analicemos esto rápidamente. Dice: el hombre dejará a su padre y a su madre. Esto no significa que no podrá volver a verlos, que la relación entre ellos ya no existe. La relación padre e hijo o madre e hijo no se pierde, no se afecta, solo se transforma. Esto más bien es que el hombre saldrá de la autoridad de sus padres para establecer una nueva familia como nueva autoridad, donde ya no son los padres sino el esposo quien es la cabeza y donde él ahora es la autoridad de su nuevo hogar. El hombre deja a sus padres para ser la cabeza del nuevo hogar y la mujer deja la sumisión de la autoridad de sus padres para someterse a una nueva autoridad. Y observen que no solo saldrá de la autoridad de los padres, continúa el versículo y dice: y se unirá a su mujer. Esto es una unión perpetua, no como la relación de padre e hijo que se transforma, pero una relación perpetua hasta la muerte, uniéndose en un solo cuerpo. Como Jesús lo dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por lo tanto, el hombre deja a su padre y a su madre, pero nunca debe dejar a su esposa. Y dice: serán una sola carne. Esto también habla de una intimidad que marca esta relación. Esta nueva relación se marca por una intimidad cercana. Aunque en las Escrituras la unión entre padre e hijo está fuertemente ligada, jamás encontramos en las Escrituras que el niño o el hijo es una sola carne con sus padres, no con su madre y no con su padre. En las Escrituras no se habla de la relación matrimonial de la manera en la que se habla de una relación parental. Son totalmente distintos. Entonces el matrimonio no es una institución creada por el hombre, es una institución diseñada por Dios desde el principio. Y es importante, porque si abandonamos esta verdad, entonces caemos en que el hombre de alguna manera ha propuesto cómo es el matrimonio. Él ha desarrollado esta institución del matrimonio y por lo tanto, si alguien encuentra alguna mejor solución o algún cambio que pudiera ser más favorable, que se adapte a nuestros tiempos, entonces no hay nada malo por abolir esta institución, de cambiarla o de redefinirla. Y es exactamente el problema que vemos hoy en día. Pero esto no es así. El matrimonio es algo tan maravilloso que es imposible que haya sido creado por pensamientos de hombres. Esta es una institución divina. La institución del matrimonio es divinamente ordenada. Solo Dios en su mente pudo establecer el matrimonio. Y como Dios la estableció desde el principio, continuará de esta manera hasta que Dios lo determine. Entonces entendemos que solo Dios tiene el derecho de redefinir el matrimonio y establecer reglas por las cuales esta institución se debe de regir. También podemos ver que esta ordenanza es perpetua. Cuando los fariseos se acercaron a Jesús para cuestionarlo sobre el divorcio, Jesús se basó en Génesis 2 para dar respuesta. Mateo 19, versículos del 4 al 6, Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y bueno, los fariseos intentan responder a esto que está diciendo. Bueno. Entonces la ordenanza del matrimonio como tal fue instituida por Dios y por lo tanto como ordenanza de la creación es perpetua y es de beneficio para el hombre, y cuyo propósito principal es de proveerle al hombre y a la mujer un compañerismo multidimensional para toda la vida. Es multidimensional
porque por las áreas que abarca, que son el área verbal, la comunicación que se da por una buena amistad. Luego también tenemos lo emocional, que se da por medio de un buen romance. Y luego tenemos el placer sexual, que es permitido dentro del contexto del matrimonio. Estas son las distintas dimensiones que abarca este compañerismo en el matrimonio. Entonces, la esencia del matrimonio, su propósito de gobierno, es suplir esta necesidad de compañerismo íntimo que estaba en el hombre, que solo puede ser provisto por el sexo opuesto. Ahora, con eso también observamos que esta ordenanza no solo es perpetua, sino que es establecida para el bien del hombre y el establecimiento de la cultura. Ahora, hago una serie de preguntas para terminar con este punto, con respecto al matrimonio. ¿Cuál es el principal propósito del matrimonio? Tal como todo lo que Dios diseña es para glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito central del matrimonio? Que el hombre no esté solo, de proveerles tanto al hombre como a la mujer un compañerismo multidimensional para toda la vida. ¿Cuál es el propósito espiritual del matrimonio? Bueno, Pablo nos dice más adelante en el Nuevo Testamento que es ser imagen entre la relación entre Cristo y la iglesia. Tiene un propósito espiritual. ¿Y cuál es el propósito final de nuestra relación matrimonial? El de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que podemos ver del matrimonio. Al final, como todas las ordenanzas, el matrimonio apunta a Cristo y a la obra que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Por último, tenemos la ordenanza de la procreación. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Particularmente la expresión sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, es la ordenanza de procrear. Reproducirse de la forma establecida por Dios y producir seres humanos hasta llenar la tierra. Y en el capítulo 2 vemos que este mandamiento está conectado con la institución del matrimonio. El matrimonio es el contexto en el cual debe de obedecerse esta ordenanza. Ahora, debemos aclarar que esta ordenanza de procreación es uno de los propósitos del matrimonio. No es el único propósito ni el más principal, pero es un propósito dentro del matrimonio. Reproducirse dentro del contexto estable y el ambiente seguro para una crianza que solo se puede proveer por medio de un matrimonio. Y también es importante decir que la ordenanza de la procreación no debe de separarse de la idea de hacer discípulos para Cristo. Es decir, de la responsabilidad de los padres de llevar a una crianza bíblica en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces el asunto no era solamente producir bebés. La idea era producir seres humanos creados a la perfecta y santa imagen de Dios. Y ahora que por causa del pecado, la única manera de poder hacer eso es a través de Cristo. Y por lo tanto, debemos hacer discípulos de ellos para que ellos crean y sigan a Cristo y sean transformados a su imagen. Ahora, habiendo explicado esto, debemos ver que esta ordenanza también es perpetua. En 1 Timoteo 5, versículo 3, Pablo habla del tema de las viudas y cuáles son los calificativos que son requeridos para que ellas puedan ser puestas en la lista de espera para la ayuda que debían de recibir de la iglesia. Pero en el versículo 11 dice que las viudas jóvenes no deberían ser puestas en la lista. En lugar de eso les dice que mejor deberían ocuparse en el rol principal que Dios les ha dado en Génesis 2. Y en el versículo 14 les dice: por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Aquí Pablo junta la idea de matrimonio, la crianza de los hijos y el gobierno de la casa. Ahora, con esto, lo primero que notamos es la continuidad de la procreación aún después de la caída. Continúa perpetuamente aún hasta el día de hoy. Y este es el rol al cual Dios ha llamado a las mujeres jóvenes en general. En Tito capítulo 2, versículo 4,
Pablo enseña que las ancianas, es decir, las mujeres de más experiencia, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Ahora, claro que hay un afecto natural que uno aprende en la vida para amar a su esposo y para amar a sus hijos y educarlos, pero Pablo sabe que todos necesitamos ser enseñados a hacerlo bíblicamente. Debemos aprender desde antes a cómo amar a nuestras esposas y nuestros esposos y cómo debemos educar y criar a nuestros hijos. Dicen que nadie nace sabiendo ser esposos y nadie nace sabiendo ser padres, pero definitivamente podemos aprender. ¿Y quién mejor que enseñarnos que nuestro Señor y Dios? Ahora, ¿qué es lo que el texto implica aquí? La suposición que vemos es que las jóvenes que tenían maridos también tenían hijos. Vemos el contexto del matrimonio y vemos que tienen hijos. Está la procreación. Entonces Dios establece y ordena la procreación, la crianza de hijos dentro del matrimonio. Esto no es opcional, hermanos. Es un mandato. El asunto no es si quieres o no tener hijos. Todo matrimonio cristiano que quiere glorificar a Dios debe buscar tener hijos. Claro, y es bueno entenderlo, que es bajo la providencia de Dios. Porque hay matrimonios que no pueden, que es muy diferente. Y claro que la obediencia a este mandato, como cualquier otro, trae bendición. Es de bendición tener hijos. De hecho, las Escrituras enseñan que los hijos son bendición. Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado o bendito el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ahora, el reflejo y perspectiva acerca de la procreación que vemos en estos versículos es contraria a la que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Una sociedad que ha sido impactada por el feminismo radical, un sistema de pensamiento tan egoísta que trata la crianza de hijos como una molestia, como una maldición para la mujer, en lugar de verlo como una bendición y ordenanza de Dios. Pero Dios dice que herencia del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Así es como nosotros deberíamos de ver a nuestros hijos, y así es como los casados deben de ver el aspecto de tener hijos. Y luego noten también cómo habla de ellos como flechas en las manos del guerrero. Son flechas, son como armas que tenemos en nuestra aljaba. Dios los ha puesto en nuestras manos y es nuestra responsabilidad de preparar bien esas flechas, de enderezarlas, de afilar sus puntas, de preparar el plumaje para que lleven buena dirección, para que en el tiempo apropiado, una vez que sean flechas preparadas, podamos lanzarlas a los enemigos de Dios. El hombre de ese tiempo estaba feliz por tener flechas, para poder alcanzar enemigos que él no podía alcanzar con sus propias manos. Y por lo tanto es una metáfora muy apropiada, porque hijos bien educados en la fe, discipulados en el camino de la fe, nuestros hijos podrán hacer más y mejor de lo que nosotros pudimos hacer para el Señor. Qué mejor oportunidad para cualquier creyente para avanzar el reino de los cielos en la tierra y de ser una influencia positiva en este mundo que la crianza bíblica de hijos. Estas esponjas vacías que todo absorben de conocimiento, estas mentes en blanco son puestas en nuestras manos para mostrarles sin influencias malvadas y huecas filosofías que nuestra fe es una fe razonable. Es una fe por la cual vale la pena morir. Y que seguir a Cristo es lo mejor de lo mejor. Ahora note también que habla de felicidad, de bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Esto da la idea o nos da una pista que es algo muy bueno y algo muy deseable tener muchos hijos. No nada más uno como muchos egoístamente piensan. Ahora, considerando los tiempos en que vivimos y lo difícil que es la economía, yo creo que todo matrimonio debería al menos planificar al menos 2 hijos. Ojalá se pudieran más. Mi esposa y yo a veces platicamos de que quisiéramos un cuarto, pero ya no. Por un extremo,
Una persona materialista ve al ser humano como un consumidor de recursos, como una moca más que hay que alimentar. Pero el modelo bíblico nos da algo muy diferente. La Biblia nos enseña que somos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, llenar la tierra no significa multiplicar el número de bocas que consumen recursos, sino aumentar a los portadores de la imagen divina en la tierra, para que administren y cultiven la tierra para producir hermosura y abundancia. Esa es la perspectiva que debemos tener de tener hijos. Ahora, el otro extremo tampoco se trata de tener 20 hijos, que sería el otro extremo, sino de planificar correctamente dentro de las capacidades de cada matrimonio, de los planes futuros, etc. Es bueno tener muchos hijos, pero siempre y cuando se les va a dedicar el tiempo, la paciencia, amor y el cuidado para criarlos y sostenerlos y guiarlos en el Señor. Por eso es importante el contexto de matrimonio, porque los hijos deben de ser criados en un hogar estable y seguro, bíblico, para su protección. No se trata de tenerlos y luego no poder tenerlos y enviarlos después de las 6 semanas a guarderías para que otros los eduquen y los cuiden, mientras tú continúas con tus sueños y tus planes. Es importante considerar una planificación familiar para el número de hijos, para el esfuerzo principal de guiarlos a Cristo. Consideren el ejemplo de David. De hecho, su hijo Salomón escribió el Salmo 127. Y David tuvo muchos hijos, y por no criarlos correctamente, vemos cómo sufrió por su hijo Absalón. Y sufrió. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Proverbios 17:21: el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Proverbios 17:25: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Ahora, hay algo que podemos ver. Este mandato fue dado antes de la caída. Después de la caída hubo un cambio muy drástico en Génesis 3, versículo 16. Dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Ahora, toda madre sabe, las que han tenido hijos, sabe y entiende el sentido de este texto. Gran dolor para poder procrear. Por esta razón es muy importante que ambos estén de acuerdo como pareja en la cantidad de hijos. Porque el hombre fácil puede decir: no, yo quiero un mini equipo de fútbol, 11, ocupo 11 para hacer mi equipo completo. Pero pues pobre mujer. Pero ¿en qué afecta esto la ordenanza original? En ninguna manera. Aún después de esta maldición, debemos buscar tener hijos, pero con el propósito de guiarlos a Cristo. Entonces, ahora por causa del pecado, la realidad es que ya no es fácil tener hijos como fue originalmente diseñado. Y precisamente por causa de ese pecado, que esos hijos que vienen a la imagen de Dios, pero torcida, hay que dedicarles tiempo y mucho esfuerzo. Es una ardua labor que conlleva una gran dosis de autonegación. Es decir, la bendición de los hijos no viene de la habilidad de reproducirse, sino de un compromiso de muchos años de sacrificio voluntario, fiel disciplina tal como es instruida en las Escrituras, cuidadosa instrucción, amor, ternura y mucho trabajo. Ahora, la crianza de los hijos también debe apuntar a Cristo. Precisamente porque nuestros hijos nacen bajo el pecado, ellos necesitan ser salvados. Ellos necesitan la salvación, necesitan a Cristo. Y toda esa labor debe de ser para apuntarlos y llevarlos a Cristo. Ahora, solo Dios puede salvar, pero es una responsabilidad que tenemos como padres de hacer lo que las Escrituras nos dicen que debemos hacer. Eso no garantiza su salvación. Muchos padres pueden ser los mejores padres bíblicos y enseñarles todos los principios bíblicos y toda la Escritura, pero tener hijos que se desvíen de la verdad. Y viceversa. Pueden ser los peores padres en la historia de la humanidad y Dios los va a traer a su luz de verdad. Es solo Cristo. La tarea, aunque nuestra, siempre debe de descansar en la gracia de Cristo y no en nuestra habilidad.
Nuestra esperanza como padres para nuestros hijos no debe de descansar en el esfuerzo de nosotros, sino en el esfuerzo y la obra de Cristo. Entonces busquemos buenos resultados, bendición por medio de la obediencia del Señor al procrear hijos. Y termino con esto. Podemos notar que estas ordenanzas tienen un sentido, un propósito y una relación. Las primeras dos son una relación trabajo-descanso y las otras son matrimonio-procreación. Y como observamos en cada una, estas ordenanzas siguen vigentes para nosotros y debemos cumplirlas. Fueron establecidas para el beneficio del hombre y todas son de bendición para el hombre. Debemos recordar que también estas ordenanzas no solo son para creyentes. Hasta ahora todos los inconversos siguen teniendo hijos, siguen casándose, siguen trabajando y necesitan su descanso. Siguen generando cultura, siguen teniendo cierto dominio de la creación. La única diferencia, y muy importante, es que las razones por las que ellos lo hacen es simplemente por vivir. Son simplemente razones egocéntricas y pecaminosas y no para glorificar a Dios. Pero para el creyente es muy distinto en Cristo. Para el creyente, estas ordenanzas son para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios, para extender el reino de Dios y el dominio de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos buscar traer la influencia del cristianismo bíblico en cada aspecto de nuestra vida. Como nos decía nuestro Señor Jesucristo, seamos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Debemos buscar traer el reinado de Cristo al descubierto en cada aspecto de la existencia humana. El cristiano debe de trabajar como para Cristo. El cristiano debe encontrar su descanso solo en Cristo. El cristiano debe vivir su vida matrimonial para ser transformado a la imagen de Cristo. Y el cristiano debe criar hijos para ser discípulos de Cristo. Entonces, todas estas ordenanzas, aunque de beneficio para los hombres, apuntan a Cristo y terminan en Cristo. Debemos llevar nuestra cultura a Cristo, de hacer cultura para la gloria de Cristo. En Cristo tenemos todo para obedecer este mandato cultural que fue ordenado desde la creación y reflejar la gloria de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por medio de cómo nosotros vivimos nuestras vidas para Él. Amén. Padre Dios bueno, te damos toda la gloria, toda la honra. Queremos vivir nuestras vidas de tal manera que te glorifiquen a ti, que den honra a tu Hijo Jesucristo. Queremos vivir nuestras vidas diarias en nuestro trabajo, cuando descansamos, cuando estamos en nuestras recreaciones diarias, cuando estamos en nuestros matrimonios, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando los estamos educando. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria y común, lo queremos vivir para ti. Yo te pido que obres en cada uno de nosotros, a que podamos ver cada una de estas diferentes situaciones de nuestra vida y cómo podemos vivirla más para tu gloria. Porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, el poder y el dominio y autoridad. A ti sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén.